Yo quiero mostrarles un país en estas condiciones de qué está muy al tanto y sobre todo cómo todavía a estas alturas pretende sacar pecho. Nunca antes, mejor dicho, al individuo este le hace falta sacar un poquito de pecho. No sé si Seguimos comprenden a observando qué el me estoy proceso político. refiriendo. Sacar pecho en este caso es una especie de quimera, pero bueno, lo intentan al menos con una especie de un prurito, un orgullo, ¿no? Que uno se pregunta a qué responde esto. Porque lo que deberían es tener vergüenza de en lo que han convertido a ese país. Pero fíjense cómo en Confilo están muy al tanto. Bueno, llevan par de emisiones hablando de la situación de Texas, del enfrentamiento del estado de Texas con el gobierno federal, porque ellos no comprenden que en las democracias hay conflictos internos. Ellos no comprenden que en las democracias los seres humanos, los ciudadanos, pueden disentir, pueden organizarse, pueden impulsar políticas, pueden ser activistas. Es completamente legal, es respaldado y en algunos casos, como por ejemplo lo que está pasando en Texas, es respaldado incluso por el gobernador de Texas. ¿Cuánto usted se puede exceder en una democracia? Eso también lo dicta la Constitución y la ley. Si usted se excede demasiado, puede ser acusado de delitos de desacato a la Constitución, a las instituciones y la va a pasar muy mal, ¿no? Pero siempre hay márgenes enormes y eso se está viviendo en Estados Unidos. Ellos están al tanto de eso y están muy al tanto, por ejemplo, de las declaraciones de Nayib Bukele y de cómo ha ganado Nayib Bukele en El Salvador. Miren para acá, miren esto. Como seguimos observando el proceso político salvadoreño de la mano de un Bukele que, si bien tiene mucho apoyo y ha tenido éxitos en materia de seguridad, no deja de ser un personaje muy controvertido. Nayib Bukele ganó por abrumadora mayoría con más del 85% de los votos en El Salvador. Antes de que se conocieran los primeros datos del escrutinio oficial, el presidente de El Salvador celebraba ya su controvertida reelección por otros 5 años. El mandatario goza de enorme popularidad impulsada por su mano dura contra las pandillas. Los críticos recordaron que la reelección no estaba reflejada en la Constitución salvadoreña. Oye, qué interesante usted ver en la televisión cubana. Es como si no tuvieran vergüenza. Oye, no te da pena. Pero tú crees que las personas son estúpidas. Tú crees que los cubanos son tan anormales como probablemente los que conciban ese programa. Para no darse cuenta de la cruel ironía que estén hablando de que si violaciones de la Constitución y demás en un país donde están los mismos por 65 años, los mismos que si Fidel Castro hubiera encontrado la fórmula, si hubiera encontrado le hubiera pedido la dirección a don Ponce de León, ¿dónde estaba la fuente de la eterna juventud? Hubiera bebido un poquito de ahí y se hubiera congelado en, qué sé yo, en 60 años, todavía fuera el disque presidente de ese país. Ah, no, pues estos se atreven a poner materiales que cuestionan si era legítimo o no que Bukele se reeligiera por 5 años más. Que prohíbe 2 mandatos consecutivos. El país sigue en régimen de excepción desde hace casi 2 años. Cuba tiene un régimen de excepción desde hace 65. Porque el régimen de excepción, no confundirlo con un régimen de carestía, que también en el caso cubano, ¿no? El régimen de excepción lo que hace es en la práctica anular determinados derechos ciudadanos y el Estado conculca esos derechos en función de controlar, por ejemplo, en el caso de El Salvador, los temas de violencia y demás, ¿no? Es que en Cuba los derechos están conculcados permanentemente y se atreven a poner esto. Ahora miren con lo que se baja Michel Torres Corona. Más allá de la moralina burguesa o de las caprichosas reglas del democracímetro occidental. Oye tú, caprichosas reglas del democracímetro occidental. Sí, claro, porque Cuba sí puede darle lecciones de democracia a alguien, ¿no? Habrá que estar atentos y seguir muy de cerca lo que sucede en El Salvador. En Cuba hay mucha polémica sobre Bukele, con detractores y defensores, pero debemos cuidarnos de validar una fórmula política que no es esencialmente revolucionaria, aunque por contraste en esa sociedad haya ganado amplias simpatías por... Debemos cuidarnos mucho de no validar una fórmula que no es esencialmente revolucionaria, pero por supuesto que no. ¿Y a quién carajo le importa? ¿A quiénes se creen estos que pueden darle lecciones de cómo gobernar o de cómo administrar un país? O de cómo generar prosperidad en un país. A ver si entienden, muchachos, que cada vez hay más salvadoreños retornando a El Salvador. Eso es algo que he dicho aquí. Hemos puesto las estadísticas, hemos puesto las declaraciones del propio embajador de Estados Unidos en El Salvador admitiendo eso. Cada vez hay menos salvadoreños en la frontera
Y ustedes se están atreviendo a cuestionar esto en el momento en que Cuba ha vivido durante los de 3 a 4 años, el mayor éxodo de su historia, no de su historia moderna, de su historia en sentido general. O sea, el contraste entre un país como El Salvador, donde todo el mundo estaba pensando también escapar porque la delincuencia hacía imposible vivir ahí, y un país que está exportando cubanos al por mayor, pero de verdad ustedes no les da un poquito, vaya, no les da penita. Ah, no, pero mira lo que te ponen ahora, mira el post que te publican. Populares. No olvidar que ya en la Cuba socialista, con todo y los errores cometidos y las insuficiencias que tenemos, se han logrado muchas cosas que para el resto de países de la región parecieran una quimera. ¿A qué se está refiriendo? A los índices de violencia. Déjenme ampliarle aquí el post. Este post dice, déjenme quitar un segundito el banner, mis amigos de la tendedera me lo van a perdonar. Dice una tal Aranza Tirado. Dice Bukele en la celebración de su victoria que El Salvador es el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Pues no, me temo que el país más seguro de todo el hemisferio occidental es, desde hace décadas, Cuba. Le pese a quien le pese. Cualquier latinoamericano lo sabe. Yo quiero responder a esto. Entre otras cosas porque, vaya, a veces te la ponen bastante fácil, ¿no? El razonamiento que yo quiero compartir con ustedes. ¿Cómo yo puedo demostrar que yo tengo más dinero que Elon Musk? Si yo me paro aquí y muestro mis mofletes y les digo a ustedes, yo tengo más plata que Elon Musk. Lo que pasa es que nadie lo sabe. ¿Usted tiene que creer en mi palabra? ¿Qué pasa si yo abro mis cuentas de banco y ustedes ven unas cifras que ustedes dicen de repente, espérate, ¿a quién he estado viendo yo durante todo este tiempo? Yo tengo que demostrarlo, ¿verdad? Tiene que haber declaraciones de impuestos, tiene que haber propiedades, tiene que haber un aval y sobre todo tiene que haber una mínima investigación, una mínima documentación de lo que yo estoy diciendo. Solamente con mi palabra usted tiene que creer que yo tengo más plata que el que se conoce hoy por hoy como el hombre más rico del mundo. Creo que la respuesta es clara, ¿no? Es exactamente lo mismo que se ha hecho durante décadas afirmando que Cuba es un país extremadamente seguro. Lo único que podemos afirmar categóricamente con respecto a Cuba es que no tiene armas de fuego a gran escala. De eso no tengo duda. En 26 años viviendo en Cuba yo no vi un tiroteo nunca. Eso podemos concederlo fácilmente. Ellos se encargaron precisamente de recoger todas las armas para poder reprimir mucho más fácilmente al pueblo. Vamos a estar claros. Si hubiera armas en ese pueblo, era mucho más difícil cometer todos los abusos y la policía y la seguridad del Estado le tuvieran un poquito más de respeto al pueblo. Eso es cierto. Dicho esto, que usted afirme categóricamente que Cuba es el país más seguro del hemisferio occidental, cuando usted no permite organizaciones que investiguen, cuando usted no ofrece cifras oficiales, cuando no sabemos cuántos apuñalamientos tienen lugar por mes en Cuba, ni en una región, ni en una provincia, esas estadísticas no se llevan. De hecho, pobre del que quiera llevarlas, pobre del hospital. A mí me gustaría saber, por ejemplo, yo voy a circunscribirme ahora mismo al hospital donde nací, del cual hemos hablado bastante en este programa últimamente. A mí me gustaría saber a qué departamento yo puedo ir en el hospital Carlos Manuel de Céspedes y decirle ahora mismo al encargado, yo como prensa o yo como ciudadano, quiero acceder, por ejemplo, a la estadística de cuántas personas con heridas de arma blanca se han atendido en este hospital durante este mes. Yo quiero ver quién va a tener testículos u ovarios de ofrecerme esas estadísticas oficiales y decir, sí, mira, aquí tenemos estos datos para ti, normalmente. Si accedemos a esos datos, es porque sacan esos datos a veces de contrabando. Es que ni siquiera se permite llevar una contabilidad abierta. A ver, señores, que desaparecen en un hospital como ese los informes de los propios médicos para después no poder ser responsabilizados con las carencias, ya me dirá usted si se va a llevar algún tipo de contabilidad de esto. Que me levante la mano el que me diga ahora mismo cuántas personas muertas por pedradas. Y desgraciadamente de eso conocemos demasiado bien en mi familia. ¿Cuántas personas han sido asesinadas con piedras, con cuchillos, con punzones, con tijeras? ¿Cuántas personas han sido quemadas, que las hay en Cuba? ¿Cuántas personas han sido ahorcadas? ¿Cuántas personas han perdido la vida en asaltos?
en robos. ¿Cuántas? Esas estadísticas, esas investigaciones, ¿dónde están? Pero además de eso, investigaciones que sean independientes. ¿A qué me refiero? Investigaciones que no respondan a los intereses precisamente de quien quiere mantener esas estadísticas ocultas. Usted no me puede salir ahora mismo a decir, no, nosotros tenemos uno de los países más seguros del mundo cuando nadie te investiga. Porque es exactamente lo mismo que si yo saliera a decir, yo soy el tipo más rico del mundo, tienes que creérmelo. ¿Basándome en qué? ¿Dónde está tu evidencia? Yo reto a Confilo, yo reto a Cuba Debate que si ustedes quieren seguir sosteniendo la mentira, la farsa de que Cuba es un país extremadamente seguro, permitan el acceso a la investigación. Saquen sus datos, permitan que las ONG, las mismas ONG que no han dejado tranquilo a Bukele, no es que sencillamente han cerrado los ojos y han dicho sí, lo que ofrece, donde sí se ofrecen estadísticas, dicho sea de paso, donde sí se ofrecen datos que son escrutados, que son investigados, que son analizados minuciosamente. Esas mismas ONG permitan el acceso, permitan investigar, abran el país a la investigación y si al final en efecto es así, pues mira, se dice también y no hay ningún problema. Se dice, al menos yo no tengo ningún problema con decirlo. Al pan pan y al vino vino, me guste o no me guste. No, yo no vi ningún tiroteo en Cuba. El que me levante la mano ahora mismo el que vio tiroteos en Cuba, no. Pero vi multitudes, vi reyertas que parecíamos que estábamos en la época de los mambises. A puro machetazo. Entonces no es una cuestión de que no haya violencia. Que no haya esta arma no significa que no sea una población que esté viviendo índices de violencia elevadísimos. Lo que pasa es que no se investigan. El extranjero que llega a Cuba y tiene una percepción, tiene un feeling de seguridad, entre otras cosas, porque prende la televisión, coge el periódico y no ve reportes de muertos. No ven un noticiero que se haga crónica de la violencia que hay rampantemente en las calles. Entonces probablemente diga, yo estoy en un lugar muy seguro. ¿Seguro qué? La cantidad de asaltos, la cantidad de robos, la cantidad, extorsiones, la cantidad de criminalidad que hay ahora mismo en esa sociedad, solamente podríamos saber los índices si se investiga. Y si se investiga, repito, separados de aquellos que quieren mantener esas estadísticas ocultas. Separados de aquellos que quieren seguir aparentando eso, entre otras cosas, porque cualquier país que vende sus playas, su territorio como un destino seguro para el turismo, quiere mantener eso bajo control, ¿verdad? Unos por las buenas, implementando políticas que funcionen, y otros sencillamente silenciando toda denuncia que pueda salir al respecto. Yo los reto, repito, desde aquí, porque yo sé que ellos me ven, faltaba más, si no supiera yo que ellos me ven, desde aquí les estoy diciendo, permitan investigar verdaderamente la violencia en Cuba. Documenten la violencia en Cuba. Díganme, yo quiero comenzar por ahí. Vaya, voy a comenzar por el patio. Díganme a qué departamento yo puedo ir del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, por ejemplo, a que me entreguen las estadísticas de cuántos heridos, cuántos muertos han recibido durante el último trimestre. Por armas blancas, por machetazos, por botellazos, por punzonazos, por tijeretazos. Vamos a empezar por ahí para empezar a creer en ustedes. Entonces no vengan con la cantinela de que somos el país más seguro de Occidente cuando ustedes no han permitido jamás que organismos independientes, que observadores internacionales, que nadie los investigue. Algún día nos enteraremos de la verdad detrás de todo esto, ¿verdad? Como nos hemos ido enterando de la verdad gracias a la prensa independiente, gracias a los materiales que salen de Cuba, gracias a Internet, gracias a los teléfonos. Si no, ustedes siguieran vendiendo la mentira, la farsa indignante, con esos criterios festinados de que, por ejemplo, en Cuba no hay prostitución. ¿Se acuerdan cómo nos enseñaban eso en la escuela? Se acabó con la prostitución. Y tú veías a las jineteras en la esquina de tu casa y tú decías, ¿y cómo me siguen diciendo esto? Bueno, ya eso no lo pueden ocultar, por supuesto. La prostitución, la presencia de droga, la presencia de toda la corrupción que supuestamente la revolución se había encargado de exterminar, la vemos ahí. Y te preguntas entonces, ¿para qué? Pero el reto con respecto a la violencia, permitan investigar y vamos a ver qué tal. Vamos a ver si ustedes pueden ufanarse, si ustedes pueden salir a decir, no, Bukele. Mira, la cantidad de ojos que tiene El Salvador ahora mismo encima es tal que lo único que pueden decir en ese aspecto, y que yo también lo digo aquí, es los regímenes de excepción muchas veces se prestan para conculcar libertades individuales y esto debe tener un fin. Debe comenzar eso, porque si no es un periodo de excepción. Es la permanencia del asunto. Pero no puede negar ya absolutamente nadie
ni siquiera sus peores detractores, los más acérrimos, que en efecto la delincuencia en ese país, los índices de delincuencia han caído salvajemente. Andrés Manuel López Obrador, por quien no siento ninguna simpatía, pero reconozco que día por día ofrece esas estadísticas y estadísticas no adulteradas, porque no las puedes adulterar, porque tienes demasiados ojos encima. Quisiera adulterarlas, por supuesto, sin lugar a duda. Pero cuando se enfrenta a un Jorge Ramos, cuando se enfrenta a la prensa internacional, la prensa que no le es complaciente, la prensa que no depende de él, la prensa a la que él no le paga, la prensa a la que él no le puede quitar el plato de comida, le ponen las estadísticas todos los días y hay que responder por eso, ¿verdad? Yo quiero ver eso en Cuba y después hablamos. Ahórrense la cantinela, ahórrense la hipocresía de decir que ustedes son algo que ustedes no permiten comprobar si es verdad o mentira. Lo que sí podemos comprobar que es verdad, aquí sí no hay absolutamente ningún tipo de manipulación, porque lo estamos viendo en tiempo real, es cómo viven muchos de los que ustedes dicen que no se abandonan una revolución, ¿verdad? Vamos a ver la segunda parte de este material llamado Esperando un techo o algo así, para que ustedes vean cómo están las personas que han perdido sus viviendas en esas mismas inundaciones o en ciclones, en tornados, en fenómenos naturales. Miren cómo viven en La Habana. Lo que hice fue poner mi hoja en invento, cambiarlo por un techo para mí, sí. Porque aquí solamente vienen las personas del gobierno. Cuando nosotros entonces nos tiramos para la calle, paramos el tráfico. Otra madre, quien reside desde hace 2 años en un albergue en La Habana Vieja, ahora, según dijo a Martín Noticias, enfrenta represalias después de que a través de una transmisión por Facebook dijera que estaba dispuesta a donar un riñón para conseguir vivienda para su familia. A raíz de que yo puse que vendía o cambiaba el riñón, 2 días después me inhabilitaron la cuenta de Facebook. Realmente yo lo que hice fue una publicación. En la aplicación yo puse que vendía o cambiaba un riñón, una casa para mis hijos. ¿Ustedes creen que eso es mentira? Descarado, partida de manipuladores. Michelle, Gabriela, el otro que se daba palmada en el pecho. ¿Ustedes realmente creen que pueden engañar a la gente? ¿Ustedes creen que esa persona verdaderamente no estaba vendiendo un riñón? ¿Ustedes creen que esto es pagado por el imperio? ¿Pagado por quién? ¿Por Martín Noticias? ¿Por Cubanet? ¿Por quién? Que ustedes quieran mirar hacia otra parte no significa que ya no sabemos que eso existe. Y ustedes quieren vendernos a nosotros un paraíso tropical, diciendo que Cuba es el país más seguro de Occidente. Que nosotros hemos tenido acceso a todo esto, repito, gracias a Internet. Ha sido el peor enemigo que ustedes han tenido que enfrentar durante todos estos años, porque ya no pueden. Ya tienen que tratar de ver qué excusa, tienen que inventarse ataques cibernéticos porque ya no pueden manipular la realidad. Miren cómo se vive. En redes sociales, Mareydi hizo público su deseo de ofrecer un órgano vital como recurso para obtener una vivienda. Como resultado, Facebook descontinuó la cuenta de Mareydi. ¿Por qué hice esta publicación? Porque llevamos tiempo yendo a lugares que uno va a resolver el problema de la vivienda, sea el gobierno, a consejo del ministro, vivienda, becas, y cada vez los problemas empeoran un poquito más. Y la solución que nos dieron hace 2 años, que fue cuando llegamos aquí, fue traernos para acá, para el abrigo. Supuestamente por 25 a 30 días, pero bueno, ya llevamos 2 años aquí. Y nada, eso fue lo que me conllevó a hacer esta publicación. Nosotros fuimos a vivienda
Y en vivienda, la que estaba en atención a la población, en este momento era una señora, y nos dijo que teníamos que recurrir a la misericordia humana, que no se podía dar solución a mi caso. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información afirma que hay en la capital cubana no menos de 600.000 personas sin una vivienda adecuada. Martín Noticias contactó a la Dirección Provincial de Vivienda en La Habana, donde nos informaron que para obtener datos más recientes debíamos consultar con la oficina del ministro de Construcción. Intentamos contactar con dicha oficina, pero no recibimos respuesta. Lo más difícil, no sé por dónde empezar porque todo realmente es difícil. Vivir solamente es difícil. Yo estuve allá abajo con todo, con cama, con todo, nos pusimos en la calle, paramos el tráfico durante 21 días reclamando nuestro derecho de vivienda por el cual tenemos derecho. Y nos dijeron que hace 2 años atrás que se iba a solucionar en noviembre de hace 2 años atrás. O sea, más mentira, más engaño. Si se va la electricidad no comes, porque aquí no hay gas. Aquí tienes que cocinar con cocina eléctrica. Nosotros tenemos 3 niños y ellos no se pueden quedar sin comer. Los baños no tienen puertas. Las tazas están tupidas. Han prometido tazas no sé de cuántas veces y se han quedado los huecos solos para ir estamos como si fuéramos perros. Nosotros nos bañamos en una palandana. En las necesidades las hacemos en cubo y después que salir total. Nosotros estamos olvidados para todo el mundo. El gobierno cubano admite el deterioro del fondo habitacional. En julio del año 2023, el gobierno reconoció incumplimiento del plan de construcción de viviendas con subsidios del Estado. El director del Ministerio de Construcción reveló que solamente 30% del plan anual se había cumplido. Le pregunté a la administradora de aquí del albergue y me dijo, ¿tú piensas que tus hijos se van a convertir en hombres aquí? Porque según como estamos no le interesa a nadie, nosotros estamos olvidados. Bueno, yo le diría a las madres, no se queden calladas, que salgan a la calle, que aunque nos digan que no, sigamos luchando, sigamos buscando respuestas. Y si es necesario tener que agruparnos todas en un grupo y salir y pedir libertad y pedir una mejor vida, que lo hagamos, pero que no nos quedemos calladas. Donde tenga que ir, yo voy reclamando mi derecho. Pero independientemente yo sé cuáles son mis derechos también, de los que todos se violan. Entonces, uno de los derechos que se especula es que nosotros tenemos libertad de expresión. Ahí está, esta es mi libertad de expresión. Yo expreso lo que yo siento, yo expreso mi necesidad y además de mi necesidad expreso mi derecho a mi vivienda. Y con mi derecho voy al fin del mundo y hago lo que tenga que hacer por mi derecho. Que yo no le estoy haciendo daño a nadie por decir la verdad. Y no estoy mintiendo en nada. Todo lo que estoy diciendo hasta el momento es la verdad. Aquí estamos viendo precisamente de una manera bastante vívida, descarnada, los efectos de depender de un Estado. Le digo esto porque, por supuesto, que en otras partes del mundo hay personas desamparadas. Faltaba más. Por supuesto que el mundo entero está lleno, todas las grandes ciudades y pequeñas y de todo, de gente que no tiene dónde vivir y de gente que no tiene que comer. Pero hay grandes diferencias que ellos quieren obviar. Cuando digo ellos me refiero a los que impulsan la teoría, impulsan la ideología socialista, comunista. En primer lugar, bajo un sistema como el que donde vivo desde hace ya varios años, y donde viven muchos de los que están viendo también este programa fuera de Cuba, sea cual sea, usted no tiene que depender del Estado si usted ha tomado buenas decisiones en la vida.
Y por buenas decisiones, fíjese que voy a ser bastante cruel, pero tengo que ser justo en este análisis, porque ustedes no son tontos y me lo van a exigir que yo diga esto. Hay veces que hay personas que terminan enfermas, solas, ¿verdad? Abandonadas por su familia. Y tú dices, una enfermedad no es culpa de nadie. Algunas, otras te las buscaste tú, Otras, a veces las adquiriste con jeringuillas, con lo que sea, pero no vamos a hablar todavía de drogadictos. Vamos a hablar de personas con una enfermedad, digamos, hereditaria, congénita, lo que sea. Si no tienes familia, si toda tu familia te dio la espalda, yo debo cuestionarme con respecto a las decisiones que has ido tomando tú en tu vida. Porque nadie noble, nadie bueno, nadie familiar, nadie que quiere, nadie que respeta, nadie que tiene códigos es abandonado por todo el mundo. Esto es muy duro, pero la gente que termina sola su vida, usted siga el rumbo de cómo se han comportado en su vida y se va a dar cuenta de que terminaron alejando a todos los que en algún momento quisieron ayudarles, vivir con ellos, ¿verdad? Formar familia incluso. Eso no falla. Esas personas, por supuesto, se encargan de culpar a los demás y decir, tú eres un malagradecido, tú no te acuerdas de mí. Para esas personas, ellos nunca son responsables. Lo cierto es que cuando usted se queda solo, sin amigos, sin pareja, sin familia que te quiera ayudar, perdóname, pero 99.99, por no decir 100, quien no sirve es usted. Por más duro que sea decirlo, ¿no? Llevado esto a un plano todavía más amplio, yo no necesito, y la inmensa mayoría de las personas en el mundo libre no necesitan que el Estado les resuelva absolutamente nada. Usted se lo puede ganar con el sacrificio, con el esfuerzo, con el sudor de su frente. Y usted puede tener las comodidades, eventualmente los lujos que usted quiera. Yo no necesito que el gobierno de los Estados Unidos venga y me regale nada. Yo le agradezco al gobierno de los Estados Unidos, al que me dejó entrar, a los que vinieron anteriormente, a los fundadores de este país, a los founding fathers. Yo les agradezco haber construido una nación tan próspera y tan grande y con los sentimientos tan hermosos como para permitirme a mí, que soy un inmigrante, que les toqué la puerta y les pedí permiso. Perdónenme que haga la salvedad, ¿ok? No me les colé por la ventana y después exigí, que esa es la diferencia. Pero bueno, yo les agradezco que me hayan permitido venir a lo que ellos crearon, haber creado mi propia familia, yo aquí, mi techo, mis comodidades, mi modo de vida. Eso es lo único que yo necesito. Permíteme a mí salir adelante. No me cortes las alas, no me digas tienes que ganar lo mismo y te voy a estar cayendo arriba inspectores y te voy a destruir cualquier idea que tengas. Estas personas son el reflejo concreto de lo que es un país, un sistema donde dependes completamente del Estado. Y como el Estado está colapsado, pues sencillamente la sociedad entera está colapsada. Ante los ojos del hombre y ante los ojos de Dios. En el próximo capítulo de Esperando un Techo nos adentramos en otro albergue de La Habana, donde habitan las víctimas del reciente derrumbe del edificio que colapsó en San Lázaro y Perseverancia, quienes narran detalles del colapso y la actual situación en la que viven. ¿Por qué colapsa? A ver, vamos a poner aquí la imagen, esa imagen terrible que acabamos de ver. A ver, ¿por qué colapsa? Miren eso, señores. Usted quita a ese cubano de ahí, porque además de la fisonomía y la forma de vestir uno reconoce. Usted quita toda referencia. Y yo te digo que eso es Trípoli. Yo te digo que eso es Kandahar. Y tú me lo crees. Yo te digo que por ahí pasó. Yo te digo que eso es vaya, vamos a quitar el mar de fondo ahí para que no haya que si el Caribe. No. Vamos a tratar de... vamos a ocultar un pelín nada más. Solamente déjame las estructuras. Y yo te digo que eso es Yemen, donde ahora mismo acaban de bombardear los Estados Unidos y Reino Unido, y tú me dices, sí, claro, perfectamente creíble. ¿Por qué colapsan esos edificios? Porque los responsables de mantenerlos en pie, de darles mantenimiento, se han olvidado de sus responsabilidades. De lo único que se acuerdan como dirigentes es de sus capacidades de exigir